Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, todas. Mi nombre es Margarita Martínez y estamos acá reunidos para el segundo encuentro de la serie de reuniones dedicadas a los cursos que Foucault dictó en el Collège de France y que fueron publicados por Fondo de Cultura Económica. En nuestro primer encuentro, que estuvo dedicado a lecciones sobre la voluntad de saber, porque estuvimos siguiendo un orden cronológico, habíamos tenido como invitados a Edgardo Castro y Iván Acosta, especialista en Foucault y especialista en filosofía antigua respectivamente. Y hoy nos vamos a ocupar de los siguientes dos cursos, la sociedad punitiva y teoría de instituciones penales. En realidad el orden cronológico es inverso, y nos van a acompañar Gabriel Ignacio Anito y Cristian Ferrer, a quienes voy a presentar en unos minutos, ambos conocedores, por supuesto, de la obra de Foucault y además ambos lo han pensado desde puntos de vista distintos, ¿no? Así que nos van a presentar diversos enfoques. Voy a posicionar algunas poquitas cuestiones en contexto para quienes no vinieron al primer encuentro. Lo voy a hacer de modo muy sinóptico para quienes sí vinieron. Michel Foucault fue profesor en el Collège de France entre el año 70 y el año 84, momento en el que muere, exceptuando el año 1977, que fue un año sabático, y los cursos efectivamente ocupaban, temáticamente, digamos, era uno por año, pero ocupaban 3 meses de cada año. Los cursos se dictaban entre fines de diciembre, principios de enero y marzo, y fines de marzo. Y los profesores que estaban en el Collège de France, en Foucault también, tenían la obligación de dictar 26 horas cátedra anuales con la premisa de que se tratase de un curso ofrecido sobre un tema que estuviese en vías de investigación. Tenía que ser un tema original, no podía referir el curso a un libro ya publicado, ¿no? Era como una especie de cantera en acción, ¿no? del pensamiento. De hecho, no necesariamente, esto también lo habíamos contado en el encuentro previo, cuando contamos cómo llegó Foucault a ser electo en el Collège de France, porque se elegían cátedras en función de la desaparición de algún profesor, y Foucault llega con su propuesta de cátedra de historia de los sistemas de pensamiento. Perdón, me perdí con lo que estaba diciendo. No, simplemente lo que estaba diciendo es que de esta teoría de instituciones penales, esto era, y la sociedad punitiva, son de algún modo el germen de vigilar y castigar, sin que haya una correspondencia unívoca, como no va a haber, digamos, en otros cursos después con libros necesariamente posteriores, ¿no? Los cursos de Foucault, también lo contamos la otra vez, se dictaban los días miércoles. Él tenía un horario vespertino que después pidió que pasase a la mañana para limitar la concurrencia, eran muy asistidos y bueno, finalmente no lo logró, siempre eran supernumerarios. Y él narraba, y esto está en lecciones sobre la voluntad de saber citado en la presentación, la edición de fondo, él narraba la soledad en la que se sentía en esos cursos, porque el público en general no lo interpelaba, no le hacía preguntas, no lo abordaba. Hay una cuestión interesante que también podemos mencionar, y es que en el año 71, esta experiencia dura hasta el 72, Foucault forma parte del grupo de información sobre las prisiones, una suerte de experiencia que inicia con algunos otros intelectuales para dar voz a los encerrados en sus propios términos, el HIP, ¿no? El HIP finalmente se va a terminar disolviendo, pero lo interesante también es que esa experiencia concreta de Foucault con los presos tiene mucho que ver también con el viraje que él va haciendo hacia cierto discurso testimonial. En el año 73, o sea, entre los cursos y Vigilar y Castigar, va a publicar también, junto con otros intelectuales, un libro sobre Pierre Rivière, un asesino que había matado a su madre, a su hermana y a su hermano, ¿no? Y que va a ser condenado. Y lo interesante es que, por ejemplo, en el libro sobre Pierre Rivière, Foucault va a recuperar de alguna forma el relato del propio criminal extraído de los expedientes, ¿no? Su premisa es que en realidad discursos como el de Rivière permiten ver cómo operan ciertos otros discursos que están en vía de constitución en aquel momento y después se van a afianzar, que entran en un nuevo tipo de juego, y que son discursos que no necesariamente provienen del campo de la justicia, ¿no? Sino del campo de la medicina, del campo de la psiquiatría, del campo de la psicopatología, etc. Entonces, en estos cursos que nosotros tenemos hoy, teoría de instituciones penales y la sociedad punitiva, hay varias operaciones que son sumamente interesantes. Uno hace un linaje del pensamiento
de Foucault. O sea, por un lado, está la pretensión de hacer una suerte de historia correlativa del alma moderna y de un nuevo poder de juzgar, pero también un tipo de poder extractivo, ¿no?, que se vale de informaciones múltiples, que se arma como un esquema de saber al mismo tiempo. Evalúa también Foucault la supervivencia de formas de la moral cristiana. Hay también un análisis del nacimiento de la justicia como aparato represivo del Estado, una justicia que ya no se va a ocupar de reprimir necesariamente la vulneración de riquezas, por más que esto siempre sea el trasfondo, sino que se va a ocupar también de registrar y corregir lo que se considere el desvío de una cierta normalidad. Foucault, de hecho, va a decir no es cierto que en este caso el derecho penal sea consecuencia de un nuevo tipo de delincuencia o de un nuevo tipo de criminalidad, sino que más bien el derecho penal va a terminar fabricando un cierto tipo de delincuencia y un cierto tipo de criminalidad en función de estas nuevas consideraciones sobre la conducta, ¿no? Ahí Foucault observa, esto está más en la sociedad punitiva, el discurso, digamos, de una penalidad pura que va a reconocer el valor y la positividad de la ley, pero también una búsqueda que ya no necesariamente está tipificada ni codificada, que va a pretender corregir y regenerar al individuo. Por eso, cuando se refiere a los ilegalismos, va a hablar tanto del ilegalismo tradicionalmente entendido como de otro tipo de ilegalismos, como el de la disipación, ¿no? ¿Qué sería la disipación? Bueno, efectivamente, ya no una relación de deseo con cierta materialidad de la riqueza a vulnerar, entonces a robar, a sustraer, etc., sino más bien el ilegalismo de la disipación se refiere al ausentismo, a la demora, a las tardanzas, a la fiesta, a los excesos, todo aquello que se niega a ser fijado al aparato de producción, ¿no? Todo lo que se mueve en el espacio, en el nuevo espacio social moderno, va a ser avisorado como peligroso por estas nuevas formas de poder, y contra esa deriva en el espacio también va a luchar el secuestro de los cuerpos. Así como la justicia se extiende hasta la vida cotidiana, va a decir, y como se va armando ese par vigilar, castigar, que se va a instaurar como una relación de poder indispensable para fijar efectivamente a los individuos al aparato productivo. Digo dos palabras sobre los cursos de hoy y presento a nuestros invitados. Tenemos dos manuscritos diferentes para ambos cursos. Teoría de instituciones penales se arma en base a las notas que Foucault tenía, no contamos con desgrabaciones, ¿no? Se arma en base a esas notas y también el testimonio de quienes asistieron y dan fe de que esos papeles se corresponden con lo dictado en el curso, aun si no es efectivamente algo exactamente tal como fue. En el caso de la sociedad punitiva, sí contamos con una versión que proviene de una grabación en cinta magnetofónica que fue desgrabada en su momento y que Foucault llegó a corregir, ¿no? La transcripción fue corregida por él. Después las cintas se regrabaron, era un momento en que esta era una tecnología muy costosa y las cintas se usaban 1000 veces. Entonces no tenemos los archivos de audio originales de la sociedad punitiva, pero sí sabemos que fue corregida por el mismo Foucault. Así que lo que sí podemos ver ya en este segundo curso es algo así como el acto filosófico que supone toda clase, ¿no? Porque ya se lo puede percibir a Foucault en la oralidad, en las vueltas, en los juegos, en los desvíos. Así que son dos textos de cariz distinto, pero ambos son los cursos que van a derivar después en Vigilar y Castigar. Entonces voy a presentar a los invitados que tenemos hoy por orden de exposición. Después se van a pasar el micrófono uno al otro directamente. Gabriel Ignacio Anito es abogado, sociólogo, doctor en Derecho, profesor titular de Derecho Penal y Política Criminal e investigador en la Universidad Nacional de José C. Paz, además de profesor adjunto regular de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Buenos Aires. Es director del doctorado en Derechos Humanos en la Universidad de Lanús también. Entre los diversos libros de su autoría, que se publicaron acá en Argentina y en el exterior, y que están dedicados a la cuestión penal, podemos mencionar La justicia penal en cuestión, Jueces, fiscales y defensores, Introducción a la criminología, Historia de los pensamientos criminológicos. Bueno, tiene muchos otros más. Cristian Ferrer es escritor, doctor en Ciencias Sociales, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular del Seminario de Informática y Sociedad en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Dentro del ensayo, su área de investigación es la filosofía de la técnica, las redes de poder, la libertad, las sociedades de control y el anarquismo. También autor de diversos libros publicados en Argentina y en el exterior. Mencionamos algunos pocos: La amargura metódica, vida y obra de Ezequiel Martínez Estrada, Para un diésel inmoralista, y mencionamos también algunos libros de ensayos breves como Cabezas de tormenta, Ensayo sobre lo ingobernable, La curva pornográfica, El entramado del apuntalamiento técnico del mundo. Formó parte de diversas revistas culturales, académicas también. Podemos mencionar algunas: Utopía, Fahrenheit 450, La Caja, La Letra A, y actualmente edita la revista Artefacto, Pensamiento sobre la técnica. Cedo entonces la palabra a Gabriel Ignacio y les agradezco a todos y todas su presencia. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a todos y a todas por venir, por superar el frío y compartir este espacio de discusión y de comentarios sobre estos dos seminarios, sobre estos dos libros que Margarita ya ha hecho muy eficazmente, por cierto. Quería empezar con algo que mencionó Margarita, que tiene que ver con la factura de los libros, con qué materiales se trabajan y la diferencia en este caso de tener una desgrabación, además corregida, lo que tiene que ver con las inflexiones de la voz, la forma de exponer del profesor Foucault, pero que a la vez fue corregido, y esto tal vez quita algo de esa espontaneidad de todo discurso. Y la comparación con el otro libro, que empieza, y de hecho había pensado empezar de esta manera, ¿no? Foucault pone en esas notas, como estas, como las que tiene Cristian acá, pone: no hay intro, no voy a hacer intro, ¿no? Dice: basta con abrir los ojos, ¿no? ¿Por qué hablar de estos temas? Porque hablar de los temas en fines del 71, principios del año 1972, es decir, hace 50 años, en Francia después del 78, vivenciando una represión, especialmente algunos grupos políticos en ese entonces, pero una represión que se había extendido a los propios campus universitarios, al colegio de Francia, en el que entraba efectivamente mucha gente. Toda esta gente pasaba numerosos controles policiales, ¿no? Verificar quién era quién para poder ser admitido a esos cursos. Esto es lo que él dice: bueno, no hace falta explicar por qué dar un curso sobre estos temas, basta con abrir los ojos. Y yo lo quería dar cuenta de los dos libros, y efectivamente tienen que ver con la factura, con la forma de pensar que va a dar lugar a Vigilar y Castigar, la obra, a mi juicio, al menos la más importante, la que más, no sé, lo personal me ha impactado, y creo que he tenido una gran transferencia, que es Vigilar y Castigar. Me parece que hay algo más, claro. ¿Por qué tiene sentido hoy, 50 años después, leer estos libros, además de leer, por cierto, Vigilar y Castigar, y otros que son muy importantes para pensar estos temas, como La verdad de las formas jurídicas? Voy a hablar especialmente de esas conferencias que dictó en Río de Janeiro el año que viene, mayo, no ahora, pero del año 73, es decir, mayo del año que viene se van a cumplir 50 años de esas conferencias, que tienen tanto que ver con con estos seminarios. ¿Y por qué pensarlo desde hoy? Digo, lo que a mí decía, no hace falta explicar mucho por qué de esto es, porque un subtítulo, Vigilar y Castigar, tiene ese subtítulo del nacimiento de la prisión. Me parece que lo que más claramente podría dar un subtítulo a estas conferencias, sobre todo a la primera, el primero de los seminarios, es el nacimiento de la justicia penal. ¿Cómo surge, ¿no?, la idea de justicia, que lo va a diferenciar de esto, de la institucionalización, ¿no?, de la idea de judicialización, de cómo el Estado, esos estados centralizadores, se hacen cargo de la justicia penal? Esto es lo que aparece, porque en parte lo dijo también previamente Margarita. Y esto era muy importante, efectivamente, hace 50 años, pero hoy, escucha, no hace falta más que leerlo diario para decir: caramba, ¿de dónde viene esto? Y cuánto hay de rupturas, de cambios, pero también cuánto hay de continuidades. Bueno, no tanto en lo jurídico, pero sí en lo judicial, que digo, esto es lo que es esta la genealogía que observo en estos seminarios. La importancia de esto, digo, está claramente puesta en ese contexto del que quiero hablar ahora, pero también en nuestro contexto, es decir, 50 años después. Algo que mencionaba Margarita y que me parece importante es, además de leer
un ensayo como Vigilar y Castigar, acá, y sobre todo en el primero, nos permite ver cómo piensa Foucault, ¿no? Cómo va articulando, cómo va encajando razonamientos, no solo cómo los expone el profesor Foucault, sino cómo arma las clases el profesor Foucault. Esto es tener los apuntes, que son principal fuente para el armado de ese libro, pero además las fichas, no son solo los apuntes. Trabajaron muchísimo en este caso François Aval, pero sobre todo Bernard Harcourt, le dicen los estadounidenses porque es profesor en Chicago, fue profesor en Nueva York, es un muy importante profesor de Derecho, de Ciencias Políticas, criminólogo, escribió libros como estos, ¿no? Reportaje criminal. Es el editor de estos dos seminarios. Como digo, trabajan mucho para poder editar este primer libro. No tienen de grabación corregida por Foucault, no tienen esos apuntes. Otros, que no son los que utiliza para dar la clase, pero fue confeccionando cuadernos, que va haciendo como comentarios mientras dicta estas conferencias, y sobre todo las fichas que nos permiten ver no solo cómo pensaba Foucault, en qué estaba pensando, sino también, y digo acá, voy a querer decir algo, con qué materiales. Bernard Harcourt trabajó también no solo en esto, sino es un Foucaultólogo, digamos, ha trabajado previamente en otras elaboraciones, sobre todo del Foucault biopolítico, podemos decir, pero también se preocupó por algunas cuestiones que son importantes en este periodo de Foucault, digo, del 71, 72 hasta el 75, hasta que publica Vigilar y Castigar, cuando empieza a preocuparse por la cuestión del poder, y particularmente por el poder, o por el diagrama, acá se llama sistema, de poder represivo, podemos decir. Harcourt se preocupa especialmente por lo que ya estaba emergiendo en vida de Foucault, tiene que ver con el movimiento de Law and Economics en inglés, el uso económico del derecho, muy importante en Estados Unidos. Foucault va a ver esto también en su momento, pero me parece especialmente importante que no hace tanta referencia a eso Foucault, pero sí lo hace mucho Harcourt, y especialmente lo hace Enrique Marí, de que también quiero hablar, y es uno de los que recibe y que nos transmite a Foucault muy tempranamente, ¿no? O sea, desde fines de esa década del 70, y bueno, nos forma a muchos de nosotros, especialmente en estos textos. Necesito entonces pensar, y ahora vamos a poner en contexto, necesito pensar en estos dos seminarios conjuntamente con esa obra que es Vigilar y Castigar, y que seguramente conocen, y especialmente con esas otras conferencias, Obrar Mal, Decir la Verdad, un curso que dio en Lausana a principios de los 80, pero muy especialmente, y sobre todo esto por la gran influencia que tuvo en el mundo de habla hispana, particularmente en Argentina, y sobre todo en el ámbito de lo jurídico, en el ámbito del derecho, que son esas conferencias que mencioné antes del año 73, es decir, en mayo, cuando termina el seminario de Punitiva, dicta esas 5 conferencias en la Universidad Católica de Río de Janeiro, y que se publican muy tempranamente en portugués, claro, porque la agarran ahí, y también muy tempranamente en castellano. Van a ser leídas ya no solo por Enrique Marí, van a ser leídas y bastante, y van a tener mucha influencia en general en los juristas, especialmente los procesalistas de lengua hispana, y bueno, por lo menos puedo mencionar a los argentinos. Todo eso, esas conferencias, alguna que aparece también en teorías de instituciones penales, como la que tiene que ver con la teatralidad de ese poder punitivo. Van a estar en este contexto que mencionó Margarita, y que a veces es señalado como que se aleja Foucault de la discusión más teórica, si se quiere, ¿no? Y que se compromete más. Efectivamente, es el momento en que, año 71, y probablemente como consecuencia de esa represión generalizada de Pompidou, y antes del propio De Gaulle,
y especialmente con esos grupos maoístas, pero otros grupos también en Francia, funda Foucault, Deleuze, Fontana, varias personas, funda ese GIP, ese grupo de información sobre prisiones. Lo funda además en su casa. Es cierto que es un momento de un gran compromiso político de Foucault, pero que a mi juicio al menos no parece de ninguna manera escindido y marca la gran producción teórica de Foucault, de todos estos seminarios, conferencias. Un contexto que no tiene que ver solo con Francia, ¿no? Foucault llega al 68 de Túnez y dice, muchachos, en Túnez está peor la cosa, ¿no? Él dice que la represión es mucho más dura, hay tortura, y está pensando, ese chip de hecho se funda un poco de manera especular con otros grupos, en Alemania el KRAP, se llamaba así, el grupo de familiares, presos, abogados, y muy importantes en los países nórdicos, se menciona el Krim, Krum, Dinamarca, Noruega y Suecia fundan también grupos de presos, familiares de presos, abogados, ONGs, que critican la situación real de la tortura y otros tratos indignos en las prisiones y que dan origen a los llamados abolicionismos, a los que rápidamente se va a vincular también el pensamiento de Foucault. Y otra vez, pensando en un lugar que después fue Foucault, pero que en ese entonces quería ir, a lo mejor que eran los Estados Unidos, pensar en Panteras Negras, ¿no? Mientras hace esto Foucault, Angela Davis está presa, digamos, la acusan de participar de un intento de fuga, de un motín en las cárceles californianas. También había grupos parecidos a estos que estoy mencionando europeos en el ámbito estadounidense y también en América Latina, ¿no? Pensemos también en el peso de las juventudes latinoamericanas en ese mismo periodo y que todavía no vivenciaban la derrota, estaba presente todavía Cuba y como que todavía no habíamos perdido, quizás esto estaba un poco más claro, o los 70 va a ver más claro en el caso francés, pero bueno, se vinculaba también a cierto análisis de la situación de las cárceles. En este caso, algo que Foucault discutiría mucho, separar presos políticos, presos no políticos. El GIP intenta romper con esa separación, la COPEL en España también. En distintos países hay estos tipos de análisis sobre el sistema penal como político, más allá de la delincuencia política, no política. Y es esto lo que aparece en estas clases. Clases que se hacen además conjuntamente con el seminario que después publica sobre el caso Pierre Rivière, en este mismo año 71, que está dando estas clases magistrales que no le gustaban porque no permitían ir de vuelta, hace los lunes, eso los miércoles, los lunes hace ese seminario con Castel, etc., donde sí que discute bastante sobre, y acá voy a mencionar especialmente con qué trabaja Foucault, sobre archivos judiciales, sobre un expediente judicial, sobre las intervenciones de los psiquiatras, y efectivamente aquí se vincula con trabajos muy anteriores de Foucault, la historia de la locura, textos que han pasado 10 años y que tal vez cree que, o Foucault piensa que no fueron tan importantes, pero que ahora empiezan a ser leídos de otra manera a partir de esa lógica que aparece especialmente en la sociedad punitiva de castigar encerrando, no multando, no masacrando, no exiliando, sino encerrando. Y eso para dar cuenta de ese contexto y por qué entonces hacer esa historia de lo que normalmente se oculta, no una historia del derecho, no tanto teoría, sino más instituciones penales, diría acá, jugando con el título. No tanto no es un libro de derecho, no son libros de derecho, son libros de antiderecho, podríamos decir. No son libros, sino de esa materialidad con la que se gestan, esa aleatoriedad en la que aparecen, se institucionalizan ciertas prácticas. Eso que de alguna manera también dice Foucault, se ha ocultado, tradicionalmente se oculta. También, bueno, también desde los estudios jurídicos, estrictamente jurídicos, también se oculta, ¿no? Estudian códigos, constituciones, esto que, como dijo Margarita, suele aparecer más bien como una justificación de esas prácticas más que como una descripción o un punto de partida. No, surge siempre después. ¿Cómo surge? Esto es lo que le preocupa a Foucault.
diría que es la justicia, o la justicia es la guerra civil, me parece esto, la justicia como la guerra civil. Y esto lo va a vincular a las tradiciones, bueno, ya lo hice en el curso que ustedes vieron antes, cuando aparece Edipo Rey, distintos tipos de modelos, pero especialmente lo va a hacer en este caso haciendo un uso de procesalistas, los procesalistas del siglo XIX, Smain, Elí, Mayer, Bentham, muchos que leíamos y que leían los receptores de Foucault en Argentina de otro lado, lo leían porque eran los procesalistas que explicaban la aparición de las leyes orgánicas del Poder Judicial, las leyes procesales. A partir de ahí de esa historia, especialmente después de la séptima de las conferencias, hasta las primeras 7 se concentran en un hecho concreto, que es la rebelión de los pies desnudos en Normandía. Por cierto, Harcourt es normando y es un apellido de los nobles, que fueron castigados, pero no tanto. Eso se ve también, como reprime severamente, mutilando, matando a unos, al pobre, y otros los humillan. ¿Sí? Esa justicia que es en su origen guerra civil, pero que tal vez mantiene en esencia esa funcionalidad, la verifica en las prácticas judiciales medievales, de los germanos, dice, ¿no? Toma esa práctica de lo que los juristas llamamos el sistema acusatorio material. No había Estado, no había concentración, no había institucionalización de la justicia. No había lo judicial o lo judiciario. Era, bueno, una justicia que tenía rituales, y esto también le presta mucha atención. Pero esto se va, y esto es lo que va estudiando en las últimas de las charlas de ese primer seminario, se va transformando, monopolizando, centralizando, a través de confiscaciones de los poderes de los nobles, de los poderes locales, digamos. Es una justicia real, pero es una justicia burocratizada. Esto es lo que parece como interesante. ¿Cómo surgió esto? Y otra vez, por eso surge como interesante cómo se organiza la represión a ese acontecimiento de 1640. 1640, es decir, posterior a el proyecto monopolizador de Enrique IV, de los Borbones. También en Gran Bretaña, en Inglaterra, al mismo tiempo también está haciendo un proyecto de hacer Estuardo, y acá ¿qué pasa? Le cortan la cabeza a ese rey Carlos. En este caso no, en este caso triunfan estos proyectos monopolizadores que encarnan todo ese proceso de lo que llamamos una forma jurídica particular, que es la Inquisición, la encuesta, la indagación. Investigar y encerrar sería como sinónimo de este vigilar y castigar. En esas últimas entonces conferencias nos muestra ese proceso más, si se quiere, más general, pero que podría haber sido de esa manera o no. Por eso lo interesante de analizar el acontecimiento de esa rebelión de los pies descalzos y cómo se organiza desde la monarquía francesa su represión a través de la institucionalización, a través de la aparición de lo judicial. La organización de un sistema, y insisto, esto, lo que se llamará después, lo que aparece en Vigilar y Castigar como diagrama, acá aparece como sistema. Pero me parece que está repitiéndose un poco lo mismo, ¿no? A ese diagrama de poder, que todavía no es el diagrama poder disciplinario, pero que se empieza a separar de ese diagrama de poder monárquico más vinculado a lo estrictamente interpersonal, ¿no? Se despersonaliza, se legitima a partir de, efectivamente, esa burocratización, esa institucionalización. Y especialmente vinculado, y lo veremos especialmente en el segundo de los cursos, a investigar, esto aparece en el primero, y a encerrar en vez de multar, masacrar o exiliar. Todo esto aparecerá después también en el derecho, pero como creo que es bastante claro, el derecho no crea, no describe, el derecho recién justifica. Y esto me parece como utiliza esos textos, esto que aparece en las fichas. Me parece interesante ver eso. Hay un trabajo que nos permite ver cuáles son esas fichas que trabajan. ¿A quién le cita? A Faustin Henin, a Tardif, a Smain, Mittermeier, Bentham. Todo eso aquello que permiten ver efectivamente la política de lo judicial, esto que fue mucho más desarrollado en Vigilar y Castigar, y después también muy trabajado por los Foucaultianos. Y
veces habla de los Foucaultianos, parece que es como reconocer que se están perdiendo algo, ¿no? Porque solo son los que leen en inglés, a Foucault en inglés, que es mucho menos que Foucault en francés, y también mucho menos que Foucault en otras lenguas, y particularmente en portugués o en castellano. Al menos este periodo, ¿no? Tienen la Vigilar y Castigar, pero después se van a leer otras cosas, los anglo-Foucaultianos. Y hay bastante en este periodo que va más allá, o que dice más cosas que Vigilar y Castigar. Que dice cosas sobre la política de lo judicial, que es lo que trabajaron, bueno, yo aprendía siendo joven estudiante de sociología, leyendo al propio Cristian Ferrer y otros amigos que discutían sobre esto que es la consecuencia de ese compromiso político, no solo dar cuenta de lo que pasaba en las cárceles, lo que hacía el sistema de justicia penal, sino un proyecto político de abolición de la justicia penal. No hay forma de mejorar esa justicia penal. Es un viejo proyecto, no solo de Foucault de los años 70, sino que era un viejo proyecto que analizaron más desde el compromiso político, ¿no? Cristian Ferrer y sus colaboradores. Pero también lo que veían Lito Marín, Juan Pegoraro, Susana Murillo, profesores Pero además de esa política de lo judicial, hay en estos textos una epistemología de lo judicial. Y esto es lo que yo quería, ya para ir cerrando, destacar en esa recepción argentina, una recepción jurídica de estos textos. Otros textos porque no estaban traducidos, no se conocían, pero sí una lectura de Vigilar y Castigar, una lectura posible, y sobre todo la gran influencia que tiene las verdaderas formas jurídicas. Donde también está esto, está desde lo que ya vieron con Edipo, los griegos, pero especialmente aparece ese cambio de los sistemas acusatorios materiales no institucionalizados a la aparición de la idea de verdad como justificación, como legitimación de una lucha en la que se hace trampa, digamos. Una lucha que se hace trampa porque el Poder Judicial se muestra como neutral, como aséptico. Estoy hablando de lo que dice Foucault, no estoy hablando del diario de hoy, pero ustedes. Efectivamente, esa forma jurídica es la forma de la Inquisición, el modelo inquisitivo. Un modelo inquisitivo que no casualmente son estos receptores de Foucault los que quieren transformar con la llegada de la democracia, o que asocian muy directamente a la tortura judicial para obtener confesiones, el tormento, descripciones que Foucault hace más bien, aparece también y esa teatralidad del castigo, especialmente la sociedad punitiva, que se asociaban esas lecturas de la recién llegada democracia con prácticas preliberales, dictatoriales. No era esto lo que le preocupaba del presente, digamos, a Foucault. Estaba pensando en diagramas de tipo disciplinarios. ¿Quiénes son entonces quienes leen o quienes reciben a Foucault en Argentina desde otro ambiente más jurídico? Bueno, Edmundo Hendler, que fue profesor nuestro en Procesal, él comenta Vigilar y Castigar, se publica en el 75, en el 76 en castellano, en el 77 aparece un comentario, 1977, para que pongan ustedes mismos el contexto, en una revista que se llamaba Doctrina Penal, una revista que también, como el caso de una revista maoísta que tuvo que aparecer Sartre como director, esa revista tuvo autores encarcelados como Roberto Bergali, un criminólogo que va a discutir bastante con Foucault porque lo ve como una avanzada contra el marxismo, etc. Pero también otros exiliados, Basigalupo, Righi, etc. Bueno, ellos tienen que desaparecer, o Baibún, que tiene su hijo desaparecido, ellos desaparecen de ese consejo de redacción y aparece Ricardo Núñez, que era un viejo jurista muy liberal, aparece como director. Pero siguen publicando ahí el nacimiento de la criminología crítica, los abolicionistas, y especialmente estoy diciendo esto. El mismo año que se publica Vigilar y Castigar aparece un comentario sobre esta obra diciendo, miren, a partir de ahora no se puede hablar de lo penológico sin citar a Foucault. Hablar sería como un penalista que no se leía a Foucault es como un psicólogo que no se leía a Freud. A partir de ahora tengo que citarlo a él. 1977, no da efecto Foucault. O la aparición muy temprana de esa traducción de las conferencias brasileras, ¿no? Se traduce en Geriza, en Barcelona, ¿no? En el año 80, creo que es el 77, 78, se publica en portugués, y del portugués se traduce al castellano. Y también es comentada rápidamente, como también el seminario de Pierre Rivière, que lo comenta Enrique Marí en esa misma revista Doctrina Penal, pero también es comentado ahí, pero no solo ahí. En 1980 se comenta en un
periódico, un diario que además era un diario que le hacía campaña electoral a Macera, que no sea Macera. En ese diario se comenta, se elogia mucho esas conferencias. Tal vez puede tener que ver con que una amiga de Macera era la madre del exiliado que lo traduce, un filósofo argentino que se radica en Barcelona. En todo caso, vemos como gente, sobre todo Julio Mayer, Vázquez Rossi, todos los grandes procesalistas argentinos, luego reformadores en el gobierno de Alfonsín, cercanos a esto, reformadores que lo hacían del proceso más bien de tipo inquisitivo, colonial, que regía en Argentina, hacían formas más bien de tipo acusatorias. Todos ellos han leído Foucault. La obra quizás la más citada, la más usada, es la de Julio Mayer, Derecho Procesal Penal. Bueno, ahí toda esa historia de lo judicial, del proceso penal, aparece cruzada, yo pensaba estrictamente por Foucault, pero después veo que no es solo por Foucault. Claro, aparece citada Mittermeier, todas aquellas que son las fuentes de Foucault. Y lo propio podemos decir de Zaffaroni, ¿no? Zaffaroni también. Es el penalista más importante, pero también todas sus obras, como jurista, pero también como criminólogo, aparecen veladas digo, por esta lectura de Michel Foucault de los 72 al 75. Y especialmente, ya termino porque creo que llegué a caso, especialmente citar a Enrique Marín, ¿no? Enrique Marín, que efectivamente realizó seminarios de lectura, en plena dictadura, seminarios de lectura que lo hacía en la Alianza Francesa, con señoras elegantes que querían escuchar algo de francés, a lo mejor, pero efectivamente lo que hacía era discutir, vigilar y castigar. Pero discutirlo en un contexto donde pensemos cómo podían leerse esos rituales, esas teatralizaciones de los tormentos, las torturas, el cuartezamiento de Damien. Y por lo tanto, ¿cómo se va a leer de dos maneras? Por un lado, intentar recuperar un Foucault más cercano a los derechos humanos, algo hay de eso, por cierto. Pero también señalar algunos excesos de Foucault. Marie lo va a hacer especialmente en ese gran libro, La justificación del castigo, donde discute con Foucault, sobre todo a partir de esa interpretación de Bentham. Vamos a ver especialmente casi todos los juristas que, claro, habían leído mucho a Bentham. A Bentham procesalista, un tratado sobre las pruebas, pero también un Bentham político. Bentham que se carteaba con Rivadavia, que influye, bueno, que era muy importante. María Jesús Miranda en España también dice, che, Foucault no leíste bien a Bentham, o lo leíste un poco por arriba. En todo caso, lo que señala María, además de cierta mala lectura de Foucault de Bentham, es, bueno, pero Bentham no concretó este proyecto. Exagera Foucault cuando dice estamos en sociedades benthamitas o benthamianas. ¿No? Ojalá, dice, ojalá, ¿no? Ojalá en el sentido de que perduran esos sistemas o los diagramas de la soberanía, de la tortura, de aplicación de castigo sobre el cuerpo, y eso, dicho a fines de la década de 70, a principios de los 80, parecía como indubitable, pero probablemente dicho desde el presente también. En todo caso, no quiero ocupar mucho más tiempo, bueno, rendir un homenaje a Enrique Marín, que nos permitió pensar, releer a Foucault, pero además releerlo críticamente, que es lo que seguramente a Foucault también le hubiese gustado. Muchas gracias, ya no ocupo más tiempo. Bueno, buenas noches. Bueno, escuchando recién tus ideas acerca de Foucault, mencionaste en algún momento que habían pasado 50 años. Me puse a pensar que sí, pasaron 50 años. Estas conferencias son de los años 1971 a 1972 y repetidamente, bueno, nos damos cuenta que pasó medio siglo. ¿Qué significará esto? No es Foucault un autor muy clásico, en el sentido que podemos hablar de un Marx, de un Hegel, de un Nietzsche. Tampoco es alguien que ya no pertenece a los problemas de nuestra época. Hay autores que escribieron hace 5 años y ya nadie los lee, nadie se preocupa, y Foucault puede seguir siendo leído como si hubiera escrito la semana pasada. Pero pasaron 50 años. Hace 50 años, bueno,
qué sé yo. El general Perón estaba vivo. Margarita Martínez, la doctora, todavía no había nacido. Yo era muy chiquito. Foucault tenía 45 años, diciendo, lo chequeo. Me había olvidado ese dato en el sentido de colocar la edad y la época en que él escribe. Es todavía una persona joven, murió relativamente joven, ya tiene cierta fama, en Francia por lo menos, y nada, como dije, es otro mundo. Al año siguiente de la publicación de la última de estas conferencias, el presidente de Francia elegido va a ser Valéry Giscard d'Estaing, que acaba de morir hace un año y medio, con casi 100 años, es decir, todavía nos alcanza un poco la estela de esos años. Y en fin, a Lito Nevia se lo llevaban preso casi todas las semanas y hoy, bueno, el presidente de la nación se dedica a cantarlo. O sea, ha cambiado un poco la época. Foucault, por supuesto que se pueden encontrar antecedentes de lectura de Foucault en Argentina ya en la década de 1960, pero yo diría que masivamente, o en todo caso en forma bastante más notoria que de lo que se podría pensar, comienza a ser leído en la década de 1980. Y ya masivamente en la década de 1990 gracias a la Universidad Pública Argentina, porque es texto de no solo bibliografía del ciclo básico común, sino de casi toda la carrera de ciencias sociales. Además, ya en la década de 1990 era leído en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que si no me equivoco, el Loro Venesi lo daba ya vigilar y castigar a chicos que estaban vigilados y castigados, por cierto, supuestamente. Entonces, yo recuerdo que en la década de 1980 su nombre comienza a ser importante, pero no hay que creer que Foucault fue bibliografía inmediata en la Facultad de Ciencias Sociales. No, eso va a ocurrir en la década de 1990. En la década de 1980 todavía ha resistido porque va omnipresente la teoría marxista, o bien como se podría decir, las ideas socialdemócratas asociadas al gobierno de Alfonsín y a la renovación de ese pensamiento socialista como originario. De hecho, la introducción de Foucault en gran medida, a gran escala, se debe a Tomás Abraham, que puso una materia de la Facultad de Psicología de un año, 1983-1984, y en 1985 ya, en el primer año del ciclo básico común, se lo expulsan de la UBA. Hicieron una especie de juicio académico por poner obras de Foucault sobre los griegos antiguos y asociarlo a la homosexualidad. Es decir, asoció ideas platónicas con comportamientos platónicos, y eso no estaba permitido. Y el gran defensor de Foucault y de Tomás Abraham en aquella época, paradójicamente, fue Franja Morada, porque los marxistas no les preocupaba. Entonces, volviendo a ese momento, yo recuerdo la primera lectura que hice de Foucault, que fue Microfísica del Poder, un libro en donde gran parte de los textos pertenecen a la misma época, son escritos en la misma época que estos dos volúmenes que ahora se presentan. Bueno, cuando yo leí por primera vez a Foucault, lo que sentí es una mezcla de asombro y liberación. Dije, ¿cómo es posible que alguien diga estas cosas, por un lado, y por otro lado sentí una sensación de emancipación mental? Es decir, he aquí alguien que habla sobre el poder, que fue el Foucault que más leyó en la década de 1980. Si pudiéramos dividir la obra de Foucault un poco grosso modo, como se dice, en tres grandes etapas, estaría la etapa del saber, la década de 1960, la etapa del poder de 1970, y una última etapa que quizá quedó inconclusa, o sea, la palabra cuidado de sí. Esto es discutible, pero tratar de poner una especie de base para pensar a Foucault. Así que nos encontramos con el tema del poder, que resultaba asombroso. Es decir, en otras palabras, este tipo, me decía yo tenía 20 años, este tipo es un torturador. Es decir, dice cosas terribles, en forma elegante, bien francés, en forma racional, bien argumentada, pero dice cosas terribles.
y no cosas terribles sobre lo que ocurre a los demás, sino a uno mismo. Porque la eficacia de Foucault, en mi opinión, consistía, al menos en la forma en que yo creo que un poco el efecto de textura sobre todos, bueno, la eficacia consistía en que no dejaba que el lector se escapara de las instituciones que estaban siendo descritas. Si describía a la escuela, a la prisión, a la oficina, a la fábrica o al hogar, es decir, instituciones que se llamaban de encierro, bueno, uno se sentía implicado, porque uno mismo había ido a la escuela, o iba a una escuela, iba a la universidad, trabajaba en una oficina o en una fábrica, alguna vez lo llevaron a la comisaría, es decir, uno mismo no podía ver desde afuera, como muchas, como era típico entonces, antes y ahora también, personas que leen y dicen, bueno, este autor está hablando de cosas terribles que le pasa a esta gente y merecen esta consideración. Acá Foucault hablaba de uno, porque uno mismo, por un lado. Por otro lado, era un autor que no consolaba, es decir, no daba soluciones. Planteaba el problema y no es que en la forma de planteamiento del problema estuviera la solución garantizada como si fuera un acertijo. No. Sencillamente, no se veía él en la obligación de explicarle al lector cómo salir de la especie de laberinto de un proceso en que se había organizado a partir del siglo XIX lo que él llamaba la sociedad de la ortopedia social, que a la vez prohíbe y a la vez permite ciertas cosas, prohíbe algunas, permite otras. Es decir, no es siempre represión, sino una producción y al mismo tiempo una represión. Bien, entonces, no hay solución, o por lo menos no se resuelve el teorema. Plantea más problemas, Foucault, de las soluciones que podrían resolver ese problema, es decir, queda un objeto ahí. Y eso lo hacía al mismo tiempo más eficaz, pero más torturador todavía, porque lo que uno, en general, lo que siempre espera el lector o los estudiantes es que el autor no solo plantea un problema, sobre todo si es un problema social, sino que plantea la salida, la solución. Y la mayor parte de los autores están muy contentos de plantear sus soluciones. De hecho, en algunos libros aparece siempre al final, más o menos, el programa de un partido político, programa político extenso. Después pasa el tiempo y resulta que nada de eso sirve. O sea, la eficacia poco consiste en mostrar un callejón sin salida, y ahí ¿qué se hace? Bueno, se piensa, no queda otra que pensar. Entonces, la sensación, yo dije, de emancipación mental, pero para mucha gente eso generaba lo que se podría llamar un pánico doctrinal, es decir, generaba miedo, porque ¿cómo salir de esta encrucijada que él mostraba? Que además implicaba un tormento del cuerpo, vigilar y castigar al cuerpo, el nacimiento de la clínica, obra anterior, historia de la locura, nada más corporal, en la época clásica, su primer libro, que era su enfermedad mental y personalidad, una lectura de un psicólogo existencialista, Wiesbaden, y más tarde historia de la sexualidad, todo ronda alrededor del cuerpo, es decir, mi propio cuerpo. Bien, entonces, por un lado, la lectura traía alivio, es decir, emancipación mental ¿de qué? Bueno, por un lado, de la pesada teoría marxista, que era omnipresente, aunque ya no lo es en esta época. Y por otro lado, también de las salidas fáciles que comenzaban a aparecer al final de la dictadura en relación a lo que se llamaba el espíritu democrático. Es decir, entonces, por un lado alivio, pero por otro lado, perturbación. Porque como dije, no hay consuelo, no hay final feliz, asegurado. En la autopsia, uno mismo está implicado. Entonces, Foucault, que es leído en la década del 80, es leído, creo que si entendí bien, contra un fondo inmediato que implicaba, por un lado, la existencia de una dictadura que no era solamente política y militar, era moral también. La Iglesia tenía muchísimo poder, que había en ese tiempo de fiscalización moral de la población. De hecho, yo recuerdo que un mes después de asumir Alfonsín la presidencia, la Iglesia, en todas las catedrales de la provincia del país, hizo un acto de desagravio por la ola de pornografía que recorría la Argentina. Lo pienso ahora y digo que cándido que era todo eso. Sin embargo, esto ocurrió en diciembre de 1983. Entonces,
Por un lado la dictadura, por otro lado la escuela. La escuela primaria y secundaria era todavía una escuela disciplinada. Hoy ya no lo es, no cumple esa función. Si tiene razón Sloterdijk cuando decía que durante muchísimo tiempo la Iglesia se ocupó de domesticar la parte de animáticas del ser humano, y después lo hizo la pedagogía, la escolarización masiva de la población en el siglo XIX y en el siglo XX, bueno, ya no lo produce. Yo tengo un niño de 12 años que si no habla de qué tiene derechos. Por ejemplo, el derecho a no lavar los platos. ¿Y dónde sacaste eso? Tengo derechos humanos, me enseñan en la escuela. Ajá, bueno. Y después le digo, andate a bañar. No, andate a bañar. Después, andate a bañar. Mi cuerpo, mi decisión, me dice. Bueno, no. ¿Qué está pasando? Es decir, es otra escuela. Pero esto tiene su importancia, no es un chiste lo que estoy contando, porque el Foucault, que llegó en la década de 80, ya no puede ser leído de la misma manera en el año 2000-2010. De hecho, no pega. Es decir, en otras palabras, si contra el fondo de la dictadura reciente, o los recuerdos de las sucesivas dictaduras que hubo en Argentina, que estoy refiriendo a la década de 80, y sobre el fondo de una escuela pública que todavía mantenía su rol disciplinador, ya mal, pero lo mantenía, ya en la década, ya al comienzo del siglo XX y XXI en Argentina, al mismo tiempo que Foucault se vuelve bibliografía masiva y aceptada en todas las facultades de ciencias humanas o sociales de la Argentina, al mismo tiempo comienza a ser leído en otra clave, que es la clave asociada a la palabra biopolítica, o políticas de la vida. Que no es que no esté en Foucault, está mucho en Foucault, efectivamente, pero que se abandona un poco el tema del poder. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué? Porque llegó el Mesías, y se llamaba Néstor Kirchner, y después Cristina de Kirchner, y no pega Foucault con la idea en que la escena política se autopercibía a sí misma. Es decir, si ya hay derechos humanos en el colegio, si ya hay educación de género en las escuelas, si ya hay paca y samba en las escuelas, bueno, no pega Foucault. Es decir, ¿dónde está la represión? ¿Dónde está la domesticación del cuerpo? Evidentemente, algo cambió en la época que hizo que Foucault se salvara, si siguiera leyéndose por vía de la clave de la biopolítica, pero no por la vía del problema del poder, que no desaparece, por cierto. Entonces, no pega. De hecho, yo recuerdo, en el año 2010 exactamente, creo que fue, una entrevista de un connotado intelectual kirchnerista que lo dice con todas las letras, es decir, Foucault ya no se puede leer dentro de un estado libertario como el que tenemos ahora. O sea, hay un estado libertario, o sea, que perdía la época de nuestro Kirchner, por lo tanto, Foucault, pensador del poder, no pega con esto. Podemos seguir usando a Foucault la voluntad de saber, de las palabras y las cosas, pero no de vigilar y castigar, porque eso implicaría que en Argentina hay una estructura todavía represiva, y al menos en la cultura no la hay. Entonces, no es compatible con la época acá, por decirlo de esta manera. Al mismo tiempo que Foucault da estos cursos, año 1971, el primero, llegando a 1972, ya que el sistema pedagógico es inverso al nuestro, cuando ya es invierno, acá es verano, Nietzsche publica un texto que se llama Nietzsche, la tecnología y la historia. Es un texto que está mencionado además en las notas al pie de página de este libro. Cuando yo leí el texto ahora, especialmente para esta ocasión, y me di cuenta de algo, no solo en el mismo momento en que está dando este curso, Foucault cita a toda la obra de Nietzsche, sino especialmente a genealogía de la moral, donde se piensa mucho el problema del derecho, la justicia y el castigo, y la pena. Y lo cita no como alguien que ha hecho de vez en cuando, o mejor dicho, a lo largo del tiempo ha ido leyendo aquí y acullá distintos libros de Nietzsche, no. Se nota que hay una lectura sistemática o constante
y precisa de la obra de Nietzsche que lo afectó. Es decir, aparece una idea de filosofía de la historia. No se puede hablar de filosofía de la historia en Foucault porque él no cree que tenga un sentido de la historia que vaya en progreso hacia algún lugar, sino que la historia es igual a transformaciones, cambios, perturbaciones, pero no a una dirección. No se puede hablar de filosofía de la historia en Foucault, pero sí se puede decir que hay una idea de qué es la historia para Foucault. Y la historia para Foucault es básicamente lucha, combate, conflicto. Más aún, es un sistema de historia, es la historia de las dominaciones de unos sobre otros desde siempre en la actualidad, y así va a seguir siendo. Es decir, no ofrece consuelo para el futuro, no hay fin de la historia, ni liberal ni marxista, ni tampoco juicio final cristiano. No, la lucha va a ser permanentemente repetida, donde unos y otros van alternativamente ganando y perdiendo. No hay en la historia entonces un sentido que permita decir, bueno, hay una posibilidad de que las víctimas, los pobres, los afectados terminen ganando. No, si ganan se transforman en esclavizadores. Es decir, es como una rueda de hámster que siempre está girando. Es decir, una guerra. Y en el escenario jurídico, lo que hay efectivamente es una guerra, pero colocada como en un marco de escenario teatral, televisivo, donde hay un atacante y hay un atacado, es decir, un demandante y un demandado, o, como gusta decir la gente, víctima y victimario. Pero Foucault no utiliza la palabra víctima y victimario en estos textos, las evita, porque ya implica una percepción moral del problema, también política, pero moral del problema. Tal cual como que escucha Margarita, lo que hace Foucault acá es una operación inversa, es decir, es el Estado quien decide qué debe entenderse por lo justo y lo injusto. No es que existe lo justo en sí mismo, eso no existe. Ni tampoco las personas tienen afán de justicia, voluntad de justicia por sí mismas, sino que exigen justicia cuando han sufrido o padecido lo que ellos consideran una injusticia. Pero si no, no la piden. Lo que ante todo hay en el ser humano, desde el punto de vista de Foucault, es como una máquina de guerra constante. El deseo, el anhelo, el poder permanentemente está empujando y entra en conflicto con otras voluntades, incluso de forma violenta y brutal. Entonces, ¿cuál es la idea de la historia que tiene Foucault? Una sucesión de dominaciones. Y la escena del tribunal es una escena teatral más utilizada, más sutil, digamos, que los castigos así torturantes en la vista de todos, pero no deja de ser una guerra, y no entre buenos y malos, sino entre fuertes y débiles. Es evidente la lectura de Nietzsche en estas ideas, y por otro lado, obviamente, es el cuerpo el que soporta el peso de la historia entendido de esta manera. Tenemos por un lado a lo instituido, que está en el vértice de la pirámide, lo instituyente, que trata de derrocar a lo instituido, pero a medida que va avanzando peldaños en la pirámide, lo instituyente cada vez más se parece al instituido. Y por otro lado, lo contra-institucional, en el cual podríamos ubicar un poco a Foucault, por lo menos como problematizador de la cuestión. Entonces, nos encontramos aquí ante un autor que ante todo le interesa hacer una historia de las luchas sociales, sin por ello decir que hay buenos y malos, sino en todo caso poderosos y desposeídos, una lucha continua. Aquí aparece una pregunta que no dejaba de ser importante en la década de 1980, cuando vuelve la democracia y se empieza a hablar, como dije, en forma más general de Foucault. Y es el problema de la prisión. ¿Para qué sirve la prisión? Es decir, Foucault se hace esta pregunta. Bueno, la prisión tiene productividades, es productiva. Por un lado, produce delincuentes. Es como una universidad del delito, como muchas veces se ha llamado, es bastante eficaz. El delincuente que llega allí, todavía más joven y bastante salvaje, primitivo, recibe ahí una educación que le va a permitir delinquir mejor de ahí en adelante. Es decir, produce delincuentes. La producción de delincuentes es muy importante en una sociedad, porque la policía no está para terminar con el delito. La policía está para establecer una frontera móvil entre lo que se designa como delito y lo que no lo es. Y por supuesto, como en toda frontera hay fenómenos de ósmosis.
De la misma manera, la prisión no está para redimir a los prisioneros y devolverlos después de que hayan purgado su condena como buenos ciudadanos a una sociedad que los recibe una vez reformados. No, nadie se reforma en la prisión. Si mal no recuerdo, aunque los datos que yo había consultado ya durante unos 20 años, el 90% de los presos vuelven a delinquir. En el caso de las mujeres presas, es mucho menor la incidencia, 30%. Pero en el caso de los hombres, no. Salvo por conversión religiosa al evangelismo, por el cual dejan de molestar como delincuentes y no están como predicadores en la plaza Miserere, no hay ni la prisión se ocupa de redimir ni tampoco voluntad de redención. Entonces, ¿por qué se la mantiene? Bueno, por un lado, porque es productiva, produce delincuentes, producía guardaespaldas, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, no en Argentina, donde los guardaespaldas provienen del mundo sindical o de las barras bravas o son ex policías. Pero producía guardaespaldas para políticos, personas importantes. Por otra parte, establece un límite, es decir, el ciudadano sabe dónde no debe equivocarse. Para eso está la prisión, para meter un poco de miedo, no al delincuente, sino al ciudadano común y corriente que tiene ganas de delinquir, o por lo menos se ve tentado. Y además es el molde perfecto de otras instituciones que también Foucault analiza como instituciones de ortopedia social. O sea que la prisión es productiva. Sin embargo, como dije, la incidencia sobre delincuentes, sobre ciudadanos comunes es distinta. Donde el delincuente, cuando lo atrapan, dice: uy, algo salió mal. El ciudadano común, cuando lo atrapan, dice: no debería haber hecho esto. Es decir, es una culpa lo que se hace. El delincuente solamente es un procedimiento que salió mal. Punto. Ahora, en escena del juicio, en sí misma, ¿qué se consigue? ¿Justicia o venganza? John Waters, el cineasta, a mí me gustaba mucho, decía que los juicios que en Estados Unidos son televisados, por cierto, cuando son muy importantes, es como la telenovela morbosa de los norteamericanos. Es como la diversión favorita, para ver a la tarde tomando el té o en la cena de la noche. De hecho, lo que de alguna forma es que se nace es vehiculizar las psicopatologías colectivas, como también lo había hecho la televisión y lo hace Twitter. Toda sociedad necesita canales de fuga para los deseos de violencia de la población, que pertenecen a todo el mundo. Y estas formas de vehiculización están aquí para eso. Es decir, escena de juicio, televisión, por ejemplo, la humillación. La gente quiere ganas de humillar a otros. Como no lo hace directamente, le pide a una interpósita persona que humille por ello. Un ejemplo de los programas de Tinelli, bien conocidos. Hace 20 años se ocupaba de humillar con cámaras ocultas, lo que antes se llamaba todavía antes cámara cándida. Es decir, preparaba la humillación encima de una emboscada a personas incautas que después hasta le encantaba parecer como emboscados, como emboscados. Y después, cuando premiaba estos bailes de gente que donaba sus libros en la escuela Rancho de Santiago del Estero, bueno, ¿qué había allí? Humillación de bailarines. Es decir, la gente le gustaba la humillación. La televisión vehiculizaba eso. Para no hablar de Twitter o Facebook, donde la gente se puede editar directamente la cara del otro. Total es gratis. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que, algo que no es agradable decir, porque es mucho más agradable decir se hizo justicia, que decir te vas a pudrir en la cárcel. Porque lo segundo es más verdadero que lo primero, desde el punto de vista de Foucault. En otras palabras, hay un goce del castigo. Se goza si uno puede castigar. Y si uno no puede hacerlo directamente, se pide una interpósita persona, policía, militar, juez, que castigue en nombre de Dios. Es decir, se produce, como diría Nietzsche, una serie de elementos festivos en la aplicación de pena. Para no hablar de la justicia de la multitud, porque todavía el tribunal es una forma intermedia. En la misma época, 1971, el mismo año en que se publican estos textos, se publica también en la revista Jean-Paul Sartre de Stens Morans un diálogo, por llamarlo así, una conversación entre Michel Foucault y Pierre Pictor, que es un maoísta, porque Foucault tenía que haberse hace entonces como profesor con
un centro de estudiantes de maoístas. Hoy son feministas, pero entonces eran maoístas. Hoy ya no existen maoístas, pero en ese momento tenían su importancia en las universidades. En realidad, Pierre Victor no existe, es un seudónimo de Benny Levy, que fue el último secretario de Jean-Paul Sartre, cuando la llamó grande, y era el jefe, el líder de una agrupación política llamada Izquierda Proletaria. El diálogo no tiene desperdicio, vale la pena leerlo. Hay cierta diferencia de edad, 20 años, pero es del diálogo entre un estudiante radicalizado y un profesor que intenta problematizar el problema, pero que de alguna forma le sigue el juego al maoísta. Hay dos discusiones que me interesaron ahí. Pienses, en 1971, la misma fecha. Por un lado, tocan el tema de la Revolución Cultural China. En China ya había terminado, pero acá no se habían enterado en París. Entonces, ¿está bien o está mal? Los tribunales populares, sin jurado, mejor dicho, sin jueces, sin abogados, sin fiscales, pura humillación de la persona y eventualmente su ejecución, decidida a dedo por miles y miles de personas. Bueno, Benny Levy considera que esto es posible. Foucault, en cambio, problematiza la situación, no le gusta. Y yo digo, ¿cómo es posible? Me colocaba en el momento escuchar a este tipo que dice, sí, es posible ordenar matar a una persona sin juicio, sin garantía de juicio, como efecto de una justicia de la multitud. Y después pone otro ejemplo, todavía más problemático, que es el de las mujeres que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la ocupación francesa, habían tenido novios o habían intimado con alemanes, con soldados alemanes, que eran rapadas el pelo en público, y eventualmente desnudadas y paseadas por la ciudad. Entonces, Benny Levy dice, la multitud estaba equivocada, pero no porque estuviera más rapado a una colaboracionista, sino porque esto distraía los ojos de la multitud del hecho de que la pequeña burguesía francesa había colaborado y se estaba redimiendo de otra manera. Bueno, yo digo, lo quiero matar a este tipo. Benny Levy, está bien, tenía 20 y pico de años. Benny Levy, pero todo es infantil, Estamos en 1971, esta conversación es una conversación muy seria entre un revolucionario y un profesor que parece no ser tan revolucionario, de hecho Benny Levy lo acusa de eso. Y yo digo, Benny Levy, ¿y qué pasó con Benny Levy? Pierre Victor, su nombre de garra. Bueno, le fue a pedir a Sartre que por favor intercediera ante el presidente de Francia, Valéry Giscard d'Estaing, para que le den carta de ciudadanía francesa, porque no la tenía, había nacido en Egipto. Los padres habían huido de ahí cuando fue la guerra por el control del canal de Suez, y de manera tal que tenía un pasaporte de la patria, y la policía lo buscaba para expulsarlo. Entonces sí, Sartre, que a la inscripción le pide a Valéry Giscard d'Estaing, un aristócrata, descendencia de aristócratas, no tiene ningún problema en darle la carta de nacionalidad francesa a Benny Levy. La situación es ridícula. El pequeño maoísta que quería hacer dinamitar al gobierno resulta que le pide favor a Sartre de que interceda ante el presidente. Y después se va a Benny Levy, se va a Jerusalén y se pone a estudiar para el rabino. Es decir, como dice Tomás Sabat, empieza un absoluto por otro absoluto. Es decir, el absoluto de la revolución por el absoluto absoluto. El fin de los tiempos ahí junto a innombrable. Entonces, ¿qué es todo esto? En tan solo 10 años. Lo que no cambia es la justicia de la multitud. Incluso se podría decir que muchos políticos elegidos, sobre todo los grandes líderes, con lideresas de lo mismo, son el vehículo del deseo de venganza anónima de toda la multitud, especialmente si tienen cierta aura de cemental, es decir, de gente poderosa. Y si no es así, habría que analizar todos los fenómenos, ¿cómo se podría decir?, de acción de la multitud inmediata, a la cual llamaban justicia, pero implicó la ausencia de esa escena tribunalicia que es intermedia. Por ejemplo, los linchamientos negros en Estados Unidos, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Hubo más de 1000 linchamientos que nunca se hizo un juicio. No solo para linchar a la persona, sino
para establecer responsabilidades posteriores. Algunos linchamientos se avisaban en periódicos del sur de Estados Unidos. Mañana a tal hora habrá tal linchamiento. Bastaba que una mujer blanca dijera que ese negro lo había mirado en forma lasciva y listo. Ese tema estaba terminado. Al día siguiente ha quemado vivo. Estas cosas ocurrían. Es decir, bastaba el rumor o un solo testimonio para acabar con esto. O bien el caso de las brujerías, las brujas. El famoso en Estados Unidos el caso de las brujas de Salem. 20 personas muertas en ese pequeño pueblo acusadas de ser poseídas por el demonio. ¿Y cuáles eran las pruebas? Bueno, una de las pruebas que venían de adolescentes. Eran chicas que tocaban el cuerpo de las acusadas y se ponían a temblar. Es decir, evidentemente estaba el demonio. Que estaban poseídas por el demonio. Esa es una de las pruebas por las cuales se las condenó. Porque no podía estar mintiendo un menor de edad. Y sin embargo, se pusieron como prueba. Tal como Foucault en estos textos menciona que en el derecho germánico antiguo bastaba con meter una mano en agua caliente y se salían con ampollas, bueno, era culpable. Y claro, de hecho era culpable. En el diálogo con Foucault de Denis Lévy se menciona un caso, lo menciona Denis Lévy, en el cual está de acuerdo. Ocurrió con la liberación de Francia, que en una ciudad atraparon a un soldado alemán. Bueno, lo llevaron a la plaza pública, lo dejaron atado durante 7 días. Todos los días iban y le hacían un simulacro de fusilamiento, pero no lo fusilaban. Hasta que pasó la semana y alguien dijo, bueno, o lo liberamos o lo matamos, pero así no. Y dijeron entonces, bueno, lo matamos. Y en el momento del fusilamiento, el soldado dijo, Heil Hitler. Entonces David dice, entonces estuvo bien ejecutarlo porque confesó, había confesado. En el caso de las brujas de Salem, donde se ahorcó a 14 mujeres y a 6 hombres, perdón, a 5 hombres. Y a un hombre más se dio una muerte más horrible, que fue con piedras, el castigo de apedreamiento. Consiste en poner una tabla sobre el pecho del detenido, atado, y agregando una piedra cada hora, hasta que al final muere porque no puede respirar. Ahora, ¿cuál era el objetivo? Que confesara. Bien, ¿y qué pasaba si confesaba? ¿Se salvaba? No, la ahorcaban. O sea, la cuestión era que tenía que confesar. Y si se moría, como ocurrió en muchos casos, por ejemplo de Salem, bueno, igual también estaba poseído, porque no confesó. Confesó o no confesaba, daba lo mismo. Ya estaba designado como víctima propicia. Es decir, una especie de histeria colectiva, que eso es lo que estaba en cuestión, acabó con la vida no solo en Salem, sino en varios otros lugares de Estados Unidos, pero el epicentro fue en la ciudad de Salem, con la vida de personas. Podemos encontrar numerosos ejemplos. Las ejecuciones sumarias, cuando tenían la ocupación de un país, o cuando triunfa una revolución, es decir, sin juicio, así apenas aparece el momento de la liberación, o en muchos casos, los pueblos en Rusia y en Ucrania contra la población judía o bien gitana, hasta llegar al día de hoy, bueno, la Revolución Cultural China, con sus escenas de humillación ante multitudes, y 800.000 a 1 millón de muertos, y al final, siempre en nombre del bien, de los buenos, el fenómeno actual de las cancelaciones. Ahora, la autoatribución de que yo soy bueno y por lo tanto el otro es malo es una cosa infantil. Eso es lo que está en discusión en estos libros, porque acá no hay buenos ni malos, hay fuertes y débiles, alternativamente. Es decir, la idea de historia que tiene Foucault es de que la historia es una cosa plástica, cambiante todo el tiempo, y sí asociada a la idea de dominación. En las representaciones antiguas, a la musa de la historia, Clio, se la veía agarrando un globo terráqueo y haciéndola girar. Es decir, permanentemente está cambiando la historia. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Distintos escenarios que en el libro Foucault va mostrando. Por un lado, una lucha entre fuertes y débiles, no entre buenos y malos. Por otro lado, la aparición del Estado como organizador. Primero, la idea de crimen y de justicia. En segundo lugar, como creador de instituciones donde se debe purgar
una condena. En tercer lugar, el Estado funciona como institucionalizador de la venganza, lo hace en forma ordenada. Es decir, decide qué debe ser considerado justo y qué debe ser considerado injusto. Por otra parte, en la escena del tribunal, ¿qué tenemos allí? Bueno, el acusado recibe una pena, dolor, se aplica dolor sobre el acusado. Y el acusador recibe una compensación, es decir, venganza, porque en general no se recupera ni la vida de alguien perdido ni tampoco el dinero robado. Por lo tanto, hay una compensación que se goce de hacer sufrir o de ver sufrir. Es, por decirlo así, un desahogo codificado. Ahora, las emociones en juego. La pena, aplicación del dolor, el deseo de venganza, el resentimiento vehiculizado a través de la justicia, las cárceles, que son lugares exclusivos donde se hace sufrir, la sociedad misma transformada en un teatro de la crueldad, porque sin crueldad no hay fiesta, por lo tanto no hay sociedad. Bueno, nada de esto es muy defendible, en principio, ¿cómo decirlo?, públicamente. Sin embargo, es lo que Foucault va diseccionando en estos libros. Lo que aquí está presente y es lo que causa, ¿cómo se llama?, cierta perturbación, la lectura de Foucault, si se la hace prístinamente, como si fuera la primera vez, porque uno ya está acostumbrado a Foucault, ya es bibliografía. Por lo tanto, el efecto de la primera lectura es lo importante, el golpe. Por un lado tenemos el reconocimiento absoluto e inquietante de que la violencia es una torre de la historia permanente, no puede ser extirpada. En segundo lugar, el reconocimiento de que no hay saber o conocimiento que no esté sostenido en justicia, ninguno. Por eso Foucault nunca pone saber a poder, sino que dice saber va a poder. O sea, un saber es un poder. La cuestión es, ¿por qué no se ha imaginado o no se han imaginado otras formas de castigo o de resarcimiento? Al día de hoy sabe perfectamente que la prisión no sirve para lo que se supone que debe servir. ¿Por qué no se inventan otras formas? No es sacar cuestión de tal la solución, sino de plantear el problema. Un ejemplo que estuve revisando para esta charla es las cárceles del pueblo. Cuando aparecen por primera vez los grupos guerrilleros que secuestran personas y las tienen en cárceles secretas, año 71, se discute en grupos de izquierda si estaba bien o estaba mal esto. O sea, una cárcel es un lugar de los burgueses. Los revolucionarios pueden tenerlo, pero no pueden tener una cárcel. Esto se discutió. Bien, para no hacer la larga. Yo siento que Foucault es un autor muy productivo, que uno lo puede seguir leyendo como la primera vez, o como dije antes, como si hubiera escrito la semana pasada. Ahora, no sé si está argentinizado. Quiero decir con esto, no sé si, no que se haga una lectura argentina de Foucault, no que se haga una historia de la recepción de Foucault en Argentina, que es lo, si no se hizo, se va a hacer. Tampoco hacer un uso correcto de un Foucault o analizar cómo se fue desplazando la lectura de Foucault, sino que no aparecen aquí, no émulos, sino dignos, por decirlo de esta manera, lectores de Foucault que hagan lo mismo que él, pero en Argentina, no repitiendo su esquema, no, sino aplicando algo de lo que es su estilo de pensamiento. Un pensamiento crítico que mete a uno en un callejón sin salida. Hay, por supuesto, lectores así de Foucault, pero muy pocos. De hecho, lo más argentino que encontré relacionado a Foucault, en el sentido más tonto de la palabra, fue un programa de cátedra del año 1972 en la carrera de Sociología, que está en la biblioteca de la Facultad de Sociedades, está ese programa, guardado, pues obligación archivar todo el programa de todos los años, donde en la bibliografía se trataba de la materia de psicología social. En la bibliografía están Mao Zedong, Eva Perón y Foucault, el nacimiento de la clínica. Una típica ensalada de aquellos años, ¿no es cierto? Bueno, no mucho más. Foucault era francés, como Gardel, que también había nacido en Toulouse, en Francia. Y bueno, como Gardel, Foucault cada día, leyéndolo ahora nuevamente, creo que cada día escribió mejor. Muchas gracias a ambos y dejamos abierto el espacio para comentarios, preguntas del público.
tenemos unos minutos donde podemos aprovechar para dialogar con Gabriel y con Cristian. Bueno, mientras el público piensa alguna pregunta, si está interesado en hacerlo, yo les preguntaría a ambos que se refirieron de otro modo a esto, ¿no? Esta cuestión del saber inquisitorial, ¿no? Que Foucault menciona varias veces y dice finalmente la Inquisición fue el sistema más perfecto de algo que la excede, que nace en ese momento, pero que la excede y que va a continuar. Ustedes lo ven ahora, no en el momento en que Foucault escribe ahora, lo ven operante. Se mencionaron algunas cuestiones, la cancelación, las humillaciones, la voluntad, pero lo ven operante con las mismas coordenadas con las cuales Foucault pudo haberlo pensado cuando él pensó su sociedad, que ya no es de todo la nuestra tampoco. Sí, no es de toda la nuestra, es cierto, y tampoco era la nuestra, como dijo Cristian, la que estaba pensando él, no estaba pensando en Perón ni Evita, el Mao. A ver, yo creo que tiene que ver con esta idea de justicia como una guerra ritualizada, pero que era nadie dudaba que era una guerra, un combate, esas soldadías, esto de someterse a una prueba. En el derecho germánico se explica él, pero podemos pensar en sociedades sin Estado en las que también se ritualizan los conflictos, las guerras, esos combates. El éxito de la Inquisición es cómo confisca eso, cómo hace trampa en la medida, pone en un lugar como si fuese un tercero y por lo tanto tiene toda la de ganar en una reproducción de esa guerra. Teóricamente los que están en conflicto son el que vulneró la norma o provocó un daño contra el fiscal, el que representa a la víctima, pero es el Estado porque resuelve el Estado. Están como el mismo lado. Ese es en parte el éxito de esa transformación judicial que sigue siendo una manera presente. Puede ser que esté cediendo y tiene que ver con estas búsquedas de nuevos rituales, las redes sociales, la televisación, los linchamientos también. ¿Eso excede o no sé si de ninguna manera diría moralmente si es mejor o peor? Son nuevas formas de representar esa lucha, ese combate, esas venganzas contra el tío, venganzas contra lo que nos pasa mal, venganzas concretas con alguien que nos afectó, pero venganza en general contra sentirme mal, sentirme victimizado. Puede ser que haya otras, pero claramente persiste el Estado, persiste el Poder Judicial, eso sí, ahí no sé si estoy respondiendo, estoy pensando con vos. Bueno, sí y no. No porque en la forma tan perfecta como Foucault presenta al modelo de la cárcel, bueno, es que hizo una investigación en Francia, para Francia en el siglo XIX. Por otra parte, es cierto, sigue existiendo el mismo escenario, solo que ya no cumple las funciones mal, como en Argentina, o, qué sé yo, la escuela ya no es el lugar de disciplinamiento, sino que hay otra forma de disciplinamiento, por ejemplo, más asociadas a la farmacología. Pero no se trata de eso, sino de la pregunta, ¿por qué no se puede imaginar otra forma de resarcimiento para alguien que causó un sufrimiento que no sea la prisión? Donde la explicación no sea únicamente, no se puede imaginar otra forma de castigo porque se castiga a quien roba los bienes de una sociedad que aprecia las mercancías capitalistas, digamos, ¿no? Y a pesar de que es injusto, porque no hay mejor defensor de la propiedad privada que el ladrón, una vez que roba, eso de él. Pero bueno, pero en segundo lugar, dado que, si es cierto lo que dice Foucault, sobre todo el que lee, el Foucault que está leyendo en ese momento a Nietzsche, si es cierto que la justicia lo que permite es vehiculizar el resentimiento que no puede activarse o actuar, y por lo tanto, para que no corroa a la persona, se vuelva contra la persona, debe de alguna forma salir hacia afuera, por lo menos viendo el espectáculo de cómo alguien es linchado. En tanto y en cuanto la sociedad crea
siga construyendo, ¿cómo se podría decir?, personalidades que no pueden activar su vitalidad, inevitablemente esa forma de escenario tribunalicio y de forma de castigo, la prisión va a seguir existiendo. Es decir, no puede haber otra imaginación colectiva si no cambia, no sé, la figura social, supongo. Bueno, ¿cuál? ¿Sí? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Horacio Martínez Ledesma. Yo pertenecía hasta hace muy poco al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Dicho esto, lo que daría lugar quizás a pensar cuando se habla de la cuestión de la Inquisición, ubicarla también históricamente y valorarla, me parece, en el sentido de la lucha de poder en la apropiación del poder político por parte de la Iglesia y por parte del Estado. Es decir, ubicada en esta, si se permite esta perspectiva, de plantear una lucha política entre la Iglesia y el Estado, es decir, en el momento de la monarquía, parecería como que si uno lo trasplanta a esta cuestión sin solución, de la cual hablaba recién el profesor, parecería como que si uno logra trasplantarla a la Argentina de la actualidad, parecería como que esa utilización del poder por parte de la justicia, o sea, del poder judicial, en este caso el Estado, parecería como que uno podría encontrarle lugar a una operatividad del lawfare, es decir, entendiendo que cómo se ejerce un poder político desde la perspectiva de uno de los poderes del Estado, en este caso del Poder Judicial, frente al otro poder del Estado, si uno, puede ser el Poder Ejecutivo o Legislativo, si uno advierte que hubiese una fractura entre esta lucha interna de ese ejercicio del poder, que es el de la guerra permanente que se mencionaba. No sé si soy claro en la posición. Sí. A ver, yo creo que efectivamente también pensaba a veces que me hablaban esto de una palabra muy nueva, el lawfare, y de hecho alude en teoría al warfare, a la idea de la guerra a través de formas judiciales. Foucault diría chocolate por la noticia. Sí, claro, fue eso históricamente y lo siguió siendo, aunque encubriéndose o legitimándose con el curso del derecho, con la verdad, a partir de la Inquisición. Haría hincapié, Foucault en todo caso, en no diferenciar ese lawfare como grieta política en Argentina, o en España, o en Estados Unidos, en todos lados, ¿no? Porque todos hablan de lawfare ahora, con lo que hace para con otros débiles o otros derrotados. Lo que ha hecho siempre. Bueno, la humillación. Efectivamente, pero que lo hace todo el tiempo. Pasa que hay algunos combates que no están resueltos o están por resolver quién es el ganador, quién es el perdedor. En otros no. Los que son carne de estas instituciones que disciplinan mal incluso, y hay un cambio, bueno, ahí siempre fue una institución política, la justicia. Y que tiene que ver con lo religioso. Esto sí aparece, no lo mencioné yo, no aparece muy claro, pero sobre todo en la sociedad punitiva aparece como muy claro cómo esas transformaciones surgen. De hecho, el seno de la Iglesia, luego la importancia de los cuáqueros con la aparición de la institución penitenciaria en Estados Unidos, surgen como unos dispositivos para esas burocracias que luego también adopta los estados. Digo, no como combate, digamos, como ciertos dispositivos o maquinarias para punir, para castigar, que se aplican de uno del otro y con esa legitimación religiosa. Esto aparece en los textos. Sí, lo que pasa es que lo que yo quería señalar es que es un método de ejercicio del poder. O sea, ese disciplinamiento, esa herramienta que se van generando nuevas, sin solución, son modos de ejercicio del poder. Y son los que actualmente atravesamos. Sí, es así. Sí, la justicia ciega, pero no sorda. No. Escucha voz.
Alguien por allá atrás. Allá. No me escucho. Eh, Bueno, algo que me interesaba es cómo hay una reacción a partir de que Foucault, ya esto que te contaba Cristian, ya no pega, hay una cierta institucionalización de Foucault y cómo los sectores más reaccionarios en la actualidad proponen como un retorno a una sociedad disciplinaria, antes como una posible solución ante las crisis del presente. Y cómo está aclarando en la sociedad ese discurso reaccionario. No sé, si piensan que Foucault, ante un avance de lo que es la nueva derecha, sectores reaccionarios, tiene posibilidad de volver a ponerse de moda, ¿no? O tener vigencia su análisis del poder. Porque hay un reclamo de ciertos sectores de más punitivismo, más castigo, a nivel pedagógico, mayor disciplinamiento. Entonces, yo veo que el progresismo actual también generó esta reacción por parte de algunos sectores. Entonces, empezaba a saber si también observa este fenómeno. No es que los sectores reaccionaron a lo que vos llamaste el punitivismo como demanda provenga de sectores reaccionarios, proviene de la sociedad. Después hay sectores que se hacen cargo más empáticamente, o políticos que se aprovechan de esa onda, pero no es que viene de arriba para abajo. Perdón, sí, de arriba para abajo, sino al revés, de abajo se hacia arriba eso. Y Foucault ojalá no se ponga de moda, no, eso no, porque ahí está el problema. Una vez que ya bibliografía, listo, ya está institucionalizado, pues, no como un caso acá, otro allá, sino en general, ¿no? No, lo que se necesita no es una nueva moda Foucault, una recuperación, como se puede decir. No, sino son las cosas como Foucault lo hacía, no copiándolo, no mimetizándose, sino tomándolo como ejemplo admirable, a ser aplicado por la forma en que podemos hacerlo acá, me parece bien, ¿no? Si uno lo quiere, sí. ¿No hay más preguntas? ¿Sí o no? No. Bueno, en ese caso podemos ir cerrando. Les agradecemos nuevamente la presencia, la intervención también, y a nuestros invitados sus intervenciones que fueron muy ricas y nos permiten pensar con nuevos ojos justamente el tránsito entre teoría de instituciones penales, la sociedad punitiva y vigilar y castigar. Textos que, como bien se señaló abundantemente, todos hemos leído en algún momento, estudiando en distintas carreras, bajo distintas perspectivas, ¿no? Como una especie de ficha que siempre aparece, que Foucault, y que siempre es nueva y a la cual hay que volver. Así que muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ahora sí, la hacemos. En un momento, en la historia, digamos, Carlos Ginzburg, ¿escucha bien? Sí. Ginzburg, por lo menos a Foucault le dice como que critica un poco que hace una irracionalizar